Bueno, vamos a comenzar una audición más. En este caso, una nueva serie sobre lo mismo, pero en una sección nueva. La Biblia se divide en varias secciones: el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos, profetas mayores y menores. Ya hemos tratado el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, y ahora ingresamos en la historia de Israel cuando Josué pasa el Jordán y las actividades que él realiza, la conquista de Jericó, etc. Pero a lo que nosotros vamos es a los cambios que se han realizado en el texto bíblico. Entonces vamos a presentar información de distintos índoles. Vamos a incluir un aspecto cronológico ahora al comienzo y en distintos momentos, porque al ir avanzando en los cambios de la Biblia a través de los libros, una selección de versículos, más o menos unos 80 versículos, así que van a ser unos cuantos programas, se va a ir hablando algún aspecto cronológico necesario. Para darle una idea de esto, es la situación de Josué desde el punto de ubicación, cronológicamente hablando. Él se encuentra unos 586 años antes de Cristo. Pisa la tierra prometida, pasa el Jordán. 1586 años, más o menos. Después lo voy a tener preciso, pero eso tengo todos los datos realizados, y uno desde ese momento puede medir hacia Adán, hacia Enoc, hacia Noé, diluvio, Torre de Babel, Abraham, Jacob, cuando Jacob entra en Egipto, los asuntos de José, la salida de Egipto. Todos esos puntos uno los puede mencionar en años con mucha precisión. Lo mismo que son los datos, esos mirándolo hacia atrás, pero también hacia adelante, desde el punto ese de que Josué pasa el Jordán. Usted puede tener un dato basado en Gedeón, Sansón, el reinado de Saúl, la construcción del templo de Salomón, la división del reino, la caída de Samaria, como la caída de Jerusalén cuando la destruye Nabucodonosor, el retorno del remanente, y cuando comienzan las 70 semanas proféticas de Daniel, es decir, el edicto de Artajerjes I, para hacer ciertas cosas en Jerusalén para que el pueblo vuelva libremente, pero ese acto marca también el inicio de la semana 70, la 70 semana profética de Daniel. 69 se cumplen en Jesús. Hay un paréntesis a través del Evangelio, que hasta hoy está llegando a los 2000 años, y una vez que termine en breve, en muy poquito tiempo, el Evangelio, inicia la última semana, la semana 70, que es, junto con el Apocalipsis de Juan, darán cumplimiento a esa profecía de las 70 semanas, porque las 70 semanas son sobre Israel. Es importante entender eso. 69, después de las 69, inmediatamente murió el Mesías, Jesús. Luego fue Jerusalén y el templo destruida. Y Jesús dijo que Jerusalén sería hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Bueno, Israel desde 1948 está en su tierra. En 1967 tomó Jerusalén, el control, y queda solamente que el arrebatamiento de la iglesia para que
pueda tener acceso a la semana 70 con un pacto de paz y seguridad mundial. Bueno, todos esos son los datos que dependen de la cronología. Sin cronología no se puede medir absolutamente nada de esto. Vamos a presentar, a medida que vamos hablando de la cronología, vamos a hablar también durante todo el transcurso de esos 80 o más versículos modificados, pero vamos a ir presentando en las imágenes distinta información fundamental a tener en cuenta, como quiénes son los promotores y creadores de toda esta corrupción del texto bíblico. De dónde viene son lo de siempre, pero es bueno tener información. Entonces vamos a presentar información del Códex Vaticano, el Códex Sinaítico, las confrontaciones que se han hecho con el texto mayoritario bizantino y la historia un poquito. Entonces, todos ciertos datos que a usted le van a mostrar algo muy importante, informaciones, estudios, comprobaciones, comparaciones que llevan a tener muy claro que ante qué nos encontramos. Lo importante es entender que el representante de Satanás religiosamente en la tierra es el Vaticano. Lo fue siempre. Desde Constantino le entregó, Lucifer, Satanás le entregó a ellos el aspecto religioso y el control del mundo. Así que eso es lo que ha sucedido en primera instancia en la Europa, anteriormente en la Edad Media, pero hoy ya a través de todo el mundo con los jesuitas. Los jesuitas en la cúpula central arriba son todos israelitas, judíos, que luchan contra el Evangelio y contra el Mesías Jesús. Interesante entender eso. Ignacio de Loyola era judío que infiltró, tomó el control y lo dejó al Papa como el idiota útil, vestido de blanco, su santidad, y ellos de negro, el Papa negro, porque eso es lo que son. Pero hay que entender todos esos asuntos. Entonces cuando el diablo trae la agenda, se la entrega a su santidad el Papa negro. Y su santidad el Papa negro la hace circular a través del hoy Francisco y así en otros tiempos. Y así distribuyen la agenda. Y como la agenda de ellos es infiltración, control de gobierno, dinero y unas cuantas cosas, control de seminarios, universidades, todas esas cosas, lo hacen entrar y lo hacen brotar dentro del protestantismo o dentro de la iglesia evangélica a todos los males. Eso hay que entenderlo. Los ocultistas y multimillonarios más grandes del mundo, de origen israelita, la élite ocultista, son los que financiaron las grandes universidades en Estados Unidos y financian todo su sostenimiento para que desde ahí se infiltre y destruya el evangelio, el testimonio y el satanismo entre por ahí. Así es. Así que no se sorprenda. Le voy a mencionar una experiencia que tuvo un hombre de un lugar muy distante de donde yo estoy ahora hablando, del otro lado del mundo podemos decir, y él tuvo varias experiencias con Jesús y en una de ellas él tenía una curiosidad y le preguntó al Señor qué rol cumplen los grandes seminarios, los institutos, las facultades de teología, las universidades teológicas. Le preguntó a Jesús. Y es interesante la respuesta. Jesús le dijo esto: son cosas mundanas. Son cosas mundanas. Yo me quedé muy sorprendido. Era joven, hace unas décadas ya, que escuché este testimonio, esta realidad. Pero porque siempre tuve ahí un rechazo hacia eso. Por algo era, pero no entendía cabalmente por qué. Sería
Y aparte Jesús lo llamó cosas mundanas, como algo más del mundo. Y el asunto es que con el correr del tiempo, accedía a distinta información, no como hubiese querido en toda la documentación, pero sí de quienes tuvieron y accedieron a documentación que demuestra que los más grandes adoradores de Satanás, del demonio, son los que pusieron la plata para generar seminarios, institutos bíblicos, facultad de teología y universidades, y proveían para el presupuesto el pago del profesorado y todo el ocultista, que le sirven y adoran a Satanás día a día. Son los fundadores de eso, los que pusieron la plata. Entonces, ellos pusieron la plata para que Satanás tenga una puerta donde no se sospeche. Por ahí. Y no quiero dar nombres, pero esa es la verdad. Y de ahí salen todas las cosas estas, todos los desastres teológicos. Ellos son los que pagan a todos los hombres que han trabajado, que presentamos imágenes, que tiene que ver con nuestra parte, la parte hispanoamericana, pero cada lengua y cada lugar tiene su grupo de trabajo y su grupo de batalla, que han hecho y han intentado, pero Dios tiene lo suyo y eso no se pudo hacer. He demostrado a través de breves informes cómo el Vaticano, que dicen que ellos tienen la palabra de Dios, las falsedades totales. Recién en el siglo XVI autorizaron la Biblia, pero ellos dicen que son los creadores. Una cosa tremenda. Nunca usaron la Biblia, o sea, el Textus Receptus, la palabra de Dios. Siempre usaron todo lo corrupto. Lo que se corrompió y Satanás le autorizaba, eso usaban. Todas las Biblias siempre es corrupta. Ahora, cuando ellos formaron textos corruptos, que ya no es la palabra de Dios, esa es la base de todas las Biblias corruptas que hay hoy, que presentamos en imágenes. En imágenes vamos presentando para que usted tenga una idea de dónde viene, pero son dos líneas de Biblia. El diablo nunca usó el Textus Receptus, porque esa es la palabra de Dios, como consecuencia tal, no le autoriza al Vaticano usarlo. Le autoriza destruirlo, quemarlo, matar a los que tienen la Biblia, y esas cosas en la Edad Media, ¿no? Hoy, al ya poder haber introducido su Biblia en 1881 con Westcott y Hort, la Biblia satánica, la versión que adora al demonio, que a él le cae bien, bueno, él sacó varias ediciones y, en fin, todo el tema de la crítica textual, etc. Pero esa Biblia no tiene nada que ver con el Textus Receptus. Esa es la Biblia que ya Satanás le dio las modificaciones para que pueda ser suya. Por eso tiene derecho de autor y todas esas cosas, como la Biblia Reina Valera 1960, que tiene derecho de autor porque no es la palabra de Dios, es otra cosa. Y así todo. Todas las Biblias modernas tienen derecho de autor y los propietarios son los más grandes ocultistas e hijos del diablo que puede haber en la tierra. Son los dueños de los derechos. Claro, eso no llega al pueblo de Dios normalmente. Pero la Biblia del oso, Casiodoro de Reina, 1569, esa es gratis. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero está lleno de versiones totalmente pervertidas. Bueno, información sobre todo ese tema que tiene que ver con esta corrupción que se ha hecho desde el inicio de la Iglesia, la guerra de las Biblias, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a ir presentando información mientras vamos tratando los cambios en la Biblia. Vamos a estar hablando de los cambios en la Biblia, pero en las imágenes vamos a ir presentando esa información para que ya vaya viendo la realidad de este tema, que esto no se trata para nada de alguien que simplemente tiene ganas de tratar un tema complejo y tratar de hacer cualquier cuestión extraña, no, para nada.
es informar sobre cosas reales, auténticas y comprobables. Siempre fue comprobable. Dios tuvo sus hombres que siempre defendieron su verdad. Entonces, todo esto es una demostración de lo que se ha hecho. Ver la mano del autor es entender la mente criminal, es entender a Lucifer, a Satanás en sus actos y acciones. Lucifer define, planifica, hace la agenda y se la entrega a los jesuitas, al Papa Negro. Y el Papa Negro utiliza a Francisquito como, permítame una expresión amable y dulce para él, un idiota útil para la actividad satánica. Para que haga los rituales ahí abajo en el Vaticano, etcétera. Esto es todo público. Testimonio de personas que lo vivieron ahí. No estaba Francisco, sí vivía en ese tiempo, pero él todavía no era el Papa. Y bueno, todas esas cuestiones. Y ellos manejan la agenda del diablo. Vamos a presentar también información de todo lo que ayude al entendimiento de esta información. Supongamos en el Antiguo Testamento, los libros históricos marcan toda la historia de Israel, la vida de Israel como pueblo, 1000 años de historia, 1100 años de historia más o menos. Todo corrido, cronológicamente, básicamente. Entonces, dentro de esos 1000 años, ¿qué sucede con el texto? Prácticamente la actividad espiritual y el nombre de la actividad espiritual de los demonios, espíritu inmundo, principado, potestades, que siempre hubo, no se menciona nada. ¿Por qué? Porque lo sacaron, lo taparon. En el Textus Receptus están. ¿Por qué? Porque Dios lo habló todo. Dios habla de cada reino, de sus actividades, Dios revela, Dios entrega, Dios declara. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso no le conviene al reino de Satanás que eso esté ahí. Entonces, en las versiones que son de ellos eliminan todo. Por eso en la versión híbrida, y una de las mejores ecuménicas para ello, la versión Reina Valera 1960, prácticamente no tiene mención del mundo espiritual del Antiguo Testamento, siendo que hay muchísimo, muchísimo en el Textus Receptus. ¿Y por qué no hay? Porque lo sacaron, para que no se vincule lo espiritual y la obra del reino de Satanás con esa Biblia, con la versión Reina Valera 1960. Entonces muchos se sorprenden, pero es porque no saben, nunca lo han sabido y no le han dicho nada, le han ocultado todo. Entonces vamos a dar unos cuantos versículos, no sé si va a ser un programa o dos, o uno o dos programas, sobre la espiritualidad, que no está ahí en el Antiguo Testamento. Supongamos están los sátiros. Los sátiros son los demonios violadores. Bueno, ahí habla de los sátiros. El que está más abiertamente declarado es el Leviatán. Pero después están a Belial. Belial lo eliminaron totalmente y está 9 veces mencionado. Dragón, cuando hablan de dragones del mundo espiritual, no están eliminados salvo en el Apocalipsis. Prácticamente no se dejó mención. Lo mismo es de Astarot, uno de los principados, no está. Y así se ha quitado. Entonces es como que no hay espiritualidad, ¿sí? Se habla de los nombres de los ídolos, pero no se ve más nada que eso. Es como un pueblo carnal y adorador de ídolos de una forma increíble, y nada más es que los nombres de los demonios que producían toda la actividad, los espíritus inmundos, los principados, no están, lo sacaron, limpiaron eso de la Biblia. Bueno, todo ese detalle de lo espiritual vamos a hablarlo en programas especiales para tratar solamente ese tema, tanto de Belial como el resto de los nombres, y después sí los cambios en orden cronológico, seguir mencionándolo totalmente, que es fundamental y muy importante, muy, muy importante. Entonces usted va a comprender que cuando se habla de que el texto está totalmente
tergiversado, va a ver que es cierto. Hemos elegido de los libros históricos básicamente 86, un mínimo de 86 versículos como para ver que la línea que sigue, el trayecto que lleva, la filosofía que tienen, cómo respetan lo que ya comenzaron en el Pentateuco, siguen la misma metodología y luego suman obviamente lo que viene al caso. Ahí se va a encontrar con muchas cosas que no va a poder creer. Cambios de oraciones que cambiaron la definición, la precisión, bueno, lo que Dios declaró como debe ser, es Dios. Lo que Jesús dijo y declaraba, que nosotros tenemos alterado, modificado. Las definiciones que Él da sobre algunas cosas, totalmente modificadas, para que no dé la impresión que tiene que dar. Sacado los nombres de Belial, Pablo lo dijo, ¿qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? Así que está ahí en Corintios mencionado Belial. 9 veces no está. En asuntos muy importantes, muy importantes. Entonces, esa quita del nombre de este principado hace que no tenga el contexto correcto los eventos, los hechos. En Jueces, el caso de el levita y la concubina, ahí aparece Belial por primera vez, no está. Entonces tiene un contexto muy extraño. Aparece con los hijos de Elí, Belial no está. Aparece cuando David se huye de Absalón y lo maldice Simei, de la familia de Benjamín, ahí lo maldice y le dice hijo del diablo, podríamos decir hoy, pero él dice hijo de Belial. Bueno, entonces todas esas cosas tan importantes, en momentos importantes para una comprensión más exacta y perfecta de las cosas, no están. Y a eso nos vamos a abocar en estos programas. Entregar toda esa información tan importante. Vamos también a repasar información visual, es decir, las imágenes de lo que ya se trató en parte del Pentateuco, como la creación, los datos, los cambios de palabras, en imágenes. Si dentro de un versículo bíblico que estamos hablando sale el tema, es porque sale ahí. Pero no vamos a hablar exclusivamente de eso, como la creación. Vamos a mostrar datos generales, porque hemos tomado también datos principales generales para que vean que es verdad de estas cosas. Que no hay nada que dudar de estas cuestiones y se lo puede verificar. Totalmente todo esto es verificable. Así que vamos a dar datos generales, datos de todo tipo y los cambios de versículos, los ejemplos que a nuestro entender son muy importantes. Le voy a mencionar uno. Supongamos nosotros sabemos, o el estudiante de la Biblia, o el hombre que está hace tiempo ya en la iglesia, sabe que siempre se dijo, y es lo que está escrito, así que en la Biblia Reina Valera 1960, que David era rubio. Así que, bueno, bien. Es rubio, yo no tengo nada que decir si es rubio o no. Pero ¿qué sucede? Que si vamos al textus receptus no dice que es rubio. Sino que dice que él era rojo. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Y como era muy similar en color a Edom, a Esaú. Porque Esaú era rojo. Pero, ¿cuál es el problema si era mi familia? Entonces, ¿qué sucede? Aquellos que no quieren que uno sepa cómo es la cosa, como algún israelita, algún ocultista, talmúdico, cabalista, no quiere que el gentil sepa cómo era, le cambia el. Entonces uno habla de rubio cuando ellos saben que nunca fue rubio. Y así son las cosas que suceden. Y un montón de cosas que van a salir ahí, son muchas, de todo tipo y de todo calibre, y de todas cosas que los hermanos que conocen Biblia, que tienen años de estar en la iglesia y de servir a Dios, y los estudiantes, en fin, todos, muchas cosas se van a quedar altamente sorprendidos, pero es verdad.
Acá no estamos inventando nada. Estamos declarando la realidad de las cosas que se suceden. Y también quiero mencionar, para cerrar hoy, un dato que tiene que ver con cómo están las Biblias hoy. Alteraciones en las versiones bíblicas desde el 1900 a la fecha. La nueva versión, King James, tiene 1200 alteraciones, eso es un descalabro. 2. La nueva Biblia estándar americana, 909 alteraciones. La versión revisada, 788 alteraciones. La nueva traducción mundial, 767 alteraciones. Nueva versión internacional, 695 alteraciones. Las buenas nuevas, 614 alteraciones. La Biblia ampliada, 488 alteraciones. La Biblia Douay, que es la Biblia jesuita, 421 alteraciones. La vieja Biblia de los Testigos de Jehová, 120 alteraciones. Si ahora pasamos a la línea Reina Valera, desde 1862 poseen alteraciones en el siguiente orden. La versión Reina Valera 1909 tiene 117 alteraciones. La versión Reina Valera 1960 tiene 186 alteraciones. La versión Reina Valera 1977 tiene 280 alteraciones. Y la versión 1995 Reina Valera tiene 209 alteraciones. Y para dar un dato así comparativo, si con 186 alteraciones reconocidas por ellos hay 3.500 versículos modificados bíblicos, ¿qué sucederá en una Biblia con 1.200 alteraciones? ¿Qué sucederá con una Biblia con 909, 788, 767, 695 alteraciones? Eso superan los 10.000 versículos modificados. ¿Qué Biblia es esa? Bueno, es una realidad. Lo que aquí le hablamos, lo que decimos es una realidad. Lo que se está haciendo, lo que realmente sucede. Y bueno, esto es lo que vamos a presentar. Aquello que se necesita saber, porque hay muchas cosas que se hablan y se están muy seguros y muy confiados porque tienen una Biblia modificada. Supongamos, hay muchos que hoy aprueban la ley en muchas cosas, la ley de Moisés. Dicen que no, pero en la práctica sí. Si nosotros nos vamos a la Reina Valera 1960, hay un pasaje en el libro de Romanos en donde une ambas leyes. No acepta que fue abolida en la versión Reina Valera 1960. Entonces, ¿qué sucede? Tácitamente ellos dicen, no, nosotros, la palabra de Dios no avala la versión Reina Valera 1960. Pero si usted va al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569, no hay ninguna ambigüedad ahí, ni unión de leyes. Es terminante. La ley de Moisés terminada, la gracia, el Evangelio, bien marcado. Mientras que en la 60 está, lo liga a los dos. O sea que tácitamente cualquier pastor, evangelista, doctor en teología, doctor en divinidades, puede tranquilamente tomar ese versículo y decir, pero si acá Dios nos dejó a nosotros claramente que ambas van juntas. Y sí, eso es lo que dicen. Por más que haya decenas de versículos que dicen lo contrario, pero ese lo avala. Y con ese ya te puede predicar toda la ley de Moisés. Te puede mandar circuncidar, te puede mandar a guardar el sábado, te puede pedir los animales, que le traiga a los animales, el diezmo de los animales, el diezmo de los cereales, del trigo, en fin, todo eso te lo puede hacer, basado en un versículo de Romano, pero claro, es un versículo tergiversado en la versión Reina Valera 1960.
Si vas al texto receptu, la palabra de Dios, ahí no podés. Por eso en la Biblia híbrida, Reina Valera 1960, las iglesias evangélicas han hecho un desastre testimonial de sí mismas, y más con el dinero y el negocio. Pero bueno, es momento de corregirse. Hasta aquí llegamos en esta audición. Dios le bendiga y continuamos en el próximo programa. Hasta entonces.